El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En el programa de hoy vamos a conocer cómo las empresas uruguayas están apostando a la capacitación de inglés para sus colaboradores. Y para ello vamos a recibir a Mercedes Remedi, que es cofundadora de Learning. También vamos a hablar de las inversiones en las zonas francas en nuestro país con Enrique Buero, que es gerente general de Parque de las Ciencias y presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Let's talk about learning English for jobs you need to speak to and how adults are becoming interested in taking these kind of courses. Mercedes Remedi, who is a co-founder of Learning, welcome and thank you very much for joining us. I am really excited, Tatiana, to be on your show. This is your first interview in English, my first time on TV, so... Ok, let's talk. Bueno, vamos a hacerlo en español para también hacerlo mucho más ameno para nuestros televidentes y un poco conocer, ¿no? A propósito de cómo hoy las empresas están incorporando como un beneficio lo que es la enseñanza de inglés para sus colaboradores. Bueno, razones hay muchísimas, ¿no? El 70% de la bibliografía académica, por ejemplo, está en inglés. El 70% de los perfiles de responsabilidad o puestos de gerencia media y alta están en inglés o requieren inglés. Y si hablas inglés, podés ganar entre el 15 y 35% más. O sea, todas esas razones convocan a la gente a empezar a estudiar inglés. Los contextos pueden variar mucho, las situaciones, los niveles, incluso los rangos etarios, pero te diría que nosotros en Learning trabajamos con adultos y te diría que hay una cosa que une a todas las personas que se acercan y que empiezan a estudiar inglés, y eso es la sensación de inseguridad, es como una emoción. O personas que sienten que les falta confianza para poder hacerlo. Por ejemplo, vos, ¿por qué te acercaste a aprender inglés? Bueno, en mi caso debo decir que es una decisión de actualizar, ¿no? Mis conocimientos. Venía de estudiar muchísimos años inglés y la verdad que no ponerlo en práctica dificulta muchísimo lo que es la actitud y la confianza en sí mismo, ¿no? A la hora de utilizarlo. Y bueno, debo decir que este tipo de cursos, en este caso en Learning, me ayudó muchísimo, ¿no? A perder esos miedos a cometer errores que son sanos, necesarios y comunes. Pero básicamente sí, me ayudó muchísimo a mi desempeño profesional y a usar todo aquel conocimiento que yo ya venía, ¿no? Lo tenía presente de una forma muchísimo más fluida y natural. Exactamente. Bueno, y eso es lo que le pasa, o sea, todos sentimos como que es una cosa que nos pasa individualmente, pero como muchas cosas humanas, es algo que atraviesa a la humanidad, ¿no? Entonces todos se acercan en realidad con la misma razón. Y sé que suena como un poco hippie cuando uno habla así, pero no se habla tanto de las emociones asociadas al aprendizaje de idiomas y es un pilar fundamental para el éxito de un programa de idioma. Nosotros en Learning le prestamos mucha atención a eso, ¿no? A la parte emocional del aprendizaje, que es lo que en definitiva después termina generando la confianza, ¿no? O sea, vos hoy te animás a hacer una presentación en inglés y no es porque estudiaste medio semestre y ganaste X cantidad de palabras o revisaste X cantidad de verbos, sino porque generás, o sea, lográs sortear esa barrera de la inseguridad. Y yo te diría que eso es algo que le pasa a todo el mundo que se acerca a aprender inglés.
¿Y qué está pasando en Uruguay en ese contexto, ¿no?, de ofrecer esos cursos para sus colaboradores? Bueno, el rol de las empresas, cuando nosotros empezamos hace 15 años con Learn Inc., que en ese momento era Inc., era un poco una locura, ¿no? Porque todo el mercado en realidad estaba como dirigido a jóvenes y niños, los contenidos también estaban dirigidos ahí, y las empresas que invertían dinero en desarrollar las capacidades de inglés de sus colaboradores eran las multinacionales, o sea, eran pocas. El resto de las empresas en realidad como que no asumían tanto ese rol. Y el rol de las empresas es fundamental en el desarrollo en general, ¿no? Se habla de la empresa como la universidad del futuro, por esto del desarrollo continuo, ¿no? Y la vida laboral que cada vez es más alta, pero la empresa es un pilar fundamental en el desarrollo. Pero hoy en día como que no es un beneficio hablar inglés o capacitar a tus colaboradores en inglés, sobre todo si sos una empresa que está pensando en desarrollarse en el exterior. Es como un costo operacional, así como pagás una licencia de algo, una silla, una computadora, también tenés esta inversión en inglés. Muchas empresas, nosotros trabajamos con empresas y trabajamos principalmente en el sector IT, ¿no? En el sector IT hay una fuerte apuesta a lograr esto, ¿no? A apoyarlo y a invertir en la capacitación, pese al miedo que le da a las empresas a veces también como la rotación de las personas. Al principio a las empresas les daba un poco de cosita invertir en alguien que tenía nivel básico, que sabía que de repente no iba a llegar a una reunión. En inglés, ¿no? Pero han asumido, yo creo que nosotros vemos de manera muy positiva las empresas de IT que han asumido esa responsabilidad más allá de los colaboradores de su empresa, ¿no? Como un propósito más amplio de alguna manera en el que eh, aumentan o desarrollan como el pool de talento del país, ¿no? Porque en definitiva es como, es ver al inglés como una herramienta para poder también terminar con la desigualdad, ¿no? Esto que hablábamos hoy, para acceder a un buen puesto, para ganar un mejor salario, tenés que hablar inglés, ¿no? Entonces, vemos con ojos muy positivos las empresas que han apostado a eso, pese al miedo que les da. Nosotros trabajamos con Abstracta y uno de los fundadores, Fede Toledo, siempre lo cito porque siempre decía como que en el sector IT se pasaban peleando por las migajas en vez de aumentar el tamaño de la torta. Y me parece que es tal cual el rol que están asumiendo hoy en día las empresas. Y también a nivel país, yo creo que Uruguay lo entiende muy bien, ¿no? Como que históricamente ha tenido también un rol en eso, con el Plan Ceibal, ahora también está el Plan Nacional de Inglés, como una fuerte apuesta a que las empresas puedan tener grandes apoyos para poder desarrollar eso. Nosotros ahora fuimos seleccionados como una de las 5 empresas que puede participar y está buenísimo, o sea, a nivel de poder desarrollar el talento y de apostar a tratar de terminar con esa desigualdad que había de oportunidades, en definitiva. Y allí mencionar, no menor, ¿no? ¿Qué está sucediendo también con los adultos que deciden comenzar a aprender inglés, ya sea por gusto personal o por ya una capacitación laboral? ¿Tienen las mismas necesidades que, por ejemplo, los jóvenes? Totalmente, o sea, es muy diferente, ¿no? O sea, primero que nada hay una especie de tabú, lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Con aprender de grande, ¿no? Como que hay una especie de leyenda urbana de que no se puede aprender inglés de grande. Y si bien desde la neurociencia se habla como de periodos críticos de aprendizaje que van hasta los 18 años, eso es para todo, o sea, con ese criterio no iríamos tampoco a la universidad, ¿no? Y todos vamos y seguimos aprendiendo. El tema de la pronunciación también puede ser que si nunca hayas estado expuesto al idioma, podés llegar a tener alguna dificultad por la musculatura mismo, si no tuviste expuesto, pero son cosas que dificultan de repente un poquitito más en adultos que en niños, pero no quiere decir que no se pueda. Eso me parece que es muy importante porque hay gente que dice, bueno, yo ya no aprendí de chico y ya está. Y no es así, no hay impedimentos, lo dicen los estudios académicos y
y lo dicen más de 1.000 alumnos que pasan al año por nuestra empresa, donde hemos tenido pila de casos de éxito, de básico, persona que no sabe nada, a estar trabajando en un estudio en Manhattan, ¿no? Eso primero así como disclaimer que me parece re importante. Y después, es totalmente diferente, sí, un curso para jóvenes y para adultos. Lo principal creo que es como la urgencia que tiene el adulto en aprender, ¿no? Porque es para ya, o sea, lo necesita, aunque hayas salido de la universidad, estás viendo como eminentemente necesitas hacer algo al respecto de lo que sabes de inglés. Tiene necesidades específicas, esto es súper clave también. Vos no querés aprender genérico o capaz que podés tener un objetivo de un examen, pero no querés estar haciendo fill in the blanks. O sea, vos tenés una necesidad específica que es participar en tu daily, contestar un mail, defender un presupuesto, hacer una entrevista, ¿no? Como cosas específicas que vos querés lograr. Y en eso es re importante adaptar el contenido para adultos, como te decía hoy, o sea, todo el mercado está puesto, el foco en niños y adolescentes y no hay materiales de adultos. Nosotros en Learning que estamos desarrollando nuestro propio contenido porque entendemos que eso es como una de las cosas que también es la clave del éxito en un programa con adultos, o sea, adaptarlo para que la persona que está estudiando sienta que tiene algo que ver con su necesidad. Después, además de eso, el adulto viene con un bagaje emocional bastante grande, ¿no? Porque viene con todas esas inseguridades que hablábamos hoy. Y como adultos nos preocupa mucho el juicio de los demás sobre lo que hacemos, ¿no? Estamos muy preocupados con eso. Entonces es importante, por ejemplo, nosotros en empresas siempre hablamos de la necesidad de armar grupos y que los grupos sean como un espacio seguro de experimentación, ¿no? Donde vos te acostumbres como a que los otros te escuchen hablando, ¿no? Es como un poco andar desnudo, ¿no? Esto que acabás de hacer vos, ¿no? Es como, bueno, así soy yo hablando inglés, es imperfecto y bueno, y eso que nosotros pensamos que el juicio de los otros es tan importante, en realidad siempre el juicio más importante, el más feo y más duro siempre es interno, ¿no? O sea, es cuando uno logra sortear eso y logra tener como espacios donde practicar, ahora que lo podemos hacer online, nosotros que trabajamos online lo hacemos como en empresas en distintos países y se genera como espacio que casi como de terapia a veces, porque nos ayudamos todos como a desprejuiciarnos de eso. Esas me parece que son como las diferencias más importantes, porque me parece que con jóvenes y niños como que no se visualiza de manera tan importante la necesidad, digamos. Mercedes Remedi, co-founder of Learning. Well, thank you very much to join us, and well, we will speak very soon. It was a huge pleasure for me, and I want to congratulate you because I think what you did takes a lot of courage. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja a vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal.
Bien, como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a recibir a Enrique Buero, que es gerente general de Parque de las Ciencias. Y hablar de las inversiones en Uruguay es incluir una cuota aparte mayor, ¿no? Y muy interesante en lo que hace a las zonas francas, ¿no? Allí, ¿cómo está el clima de inversiones? El clima, primero muchas gracias por la invitación. El clima de inversiones en zonas francas está muy bien. Obviamente puesto en un contexto que ha tenido sus complicaciones en los últimos años. Han sido años muy particulares, los años de pandemia, la inflación en Estados Unidos, elecciones, inflación en Europa, guerra en Europa, disrupción de las cadenas logísticas. Pero así todo, las inversiones en zonas francas han mostrado siempre su resiliencia, se han mantenido en un buen nivel de inversión. Hoy los últimos datos oficiales que tenemos son del censo 2020. Ajá. Y en el censo 2020, por ejemplo, si uno mira las inversiones realizadas en zona franca versus el resto del país, es alrededor del 10%. También ha estado muy marcado por grandes inversiones realizadas por las plantas de producción de celulosa, por ejemplo. Pero si miramos hoy sin tener todavía esos datos, hay inversiones que se están desarrollando, nuevas zonas francas, proyectos importantes para zonas francas existentes. Así que diría que el ambiente está muy bien y está muy sano en materia de zona franca. No hay un techo para lo que es inversión en zona franca. No hay un techo, lo que hay sí es cada vez más competencia. Ajá. Los países cada vez compiten más por la inversión extranjera. Uruguay no se puede dar el lujo de no hacer el mejor papel posible para competir por la misma. Y puntualmente en el caso de zonas francas hay 5.000 zonas francas en 140 países por el mundo. Solo en Latinoamérica hay 600. O sea que la competencia diría que es feroz. Después está en el contexto, digamos, las limitaciones de lo que el régimen de zonas francas le pueda dar al Uruguay, porque al final del día estamos en Uruguay y vamos a necesitar recursos humanos en Uruguay, vamos a necesitar costos competitivos en Uruguay, vamos a necesitar inserción internacional del Uruguay en el mundo para poder trabajar desde Uruguay con el régimen de zonas francas, atrayendo al Uruguay inversiones que de lo contrario posiblemente no vinieran al Uruguay solo por el mercado uruguayo. Claramente son inversiones que miran al mundo desde Uruguay. Allí hablaba del papel que tiene que hacer Uruguay, ¿no? Para de alguna forma seguir atrayendo inversiones. ¿Lo está haciendo bien? Lo estamos haciendo bien en muchos sectores, hay mucho por hacer. Ese contexto va cambiando también y nos tenemos que adaptar cada vez más rápido, porque venimos de todo ese contexto muy convulsionado, pero seguramente en los próximos años van a haber otros desafíos. Y nos tenemos que adaptar rápido y mucho más rápido seguramente de lo que lo estamos haciendo. Si uno mira los distintos sectores de actividad, también las zonas francas somos muy abarcativas. Tenemos servicios, tenemos actividad comercial, tenemos industria. Entonces, las necesidades de cada uno de esos sectores pueden no ser exactamente las mismas, o al menos no las mismas prioridades. Y si atendemos, por ejemplo, las necesidades del sector servicios, que hoy es casi el 50% de las exportaciones de zona franca son servicios, y es el 70% del empleo. Bueno, ahí la mano de obra y el talento es el cuello de botella, digamos, es la materia prima de esa industria. Y ahí hay que tomar una cantidad de medidas que se están tomando. Creo que el gobierno en estos años ha hecho un esfuerzo de alguna manera en generar o integrar el país a corrientes migratorias para que mano de obra y talento puedan tener a Uruguay entre una de sus opciones para venirse a vivir y trabajar desde Uruguay. Hay que hacer reformas en materia educativa, claramente, y formativa, en las carreras universitarias para formar estos recursos cada vez más. Y en ese sentido se ha estado trabajando. Lo que pasa es que son temas que a veces la velocidad no la ponemos nosotros, nos la pone el contexto, y que tendríamos que asegurarnos de estar yendo lo más rápido posible. Materia industrial, logística, los costos de tener ese tipo de operaciones en Uruguay. Ahí hay muchas cosas que sí controlamos. Hay costos que vienen impuestos de afuera, pero hay costos que podríamos estar trabajando y mejorando la competitividad del Uruguay. Allí me surgen varias preguntas y las voy a ir haciendo en orden, ¿no? En ese sentido, por ejemplo,
a lo que es aludir al gobierno, es aludir también a regulaciones, ¿no? Recientemente se aprobó, digamos, una flexibilidad para lo que es teletrabajo que necesitaba una legislación especial, porque, bueno, básicamente en la zona franca se trabaja mucho para afuera, pero ¿qué otras cosas se están necesitando allí que están quizás demorando, ¿no?, la inversión o por lo menos retrasándola? Sí, es bueno destacar que en las zonas francas se aplican las normas, las mismas normas que a nivel nacional, con las particularidades de la ley de zonas francas y algunas particularidades en materias aduaneras y por supuesto que fiscal. Pero al momento de traer una inversión, por ejemplo, si uno trae una inversión del rubro salud, las normas que tenemos que tomar son las de salud pública, el Ministerio de Salud Pública, que son las que aplican en todo el territorio nacional. Y por ejemplo, en ese caso es uno de los que para nosotros es prioritario hacer un ayornamiento de ese marco normativo para que, sin descuidar lo que es el riesgo sanitario, la trazabilidad de los productos farmacéuticos, etcétera, tengamos un instrumento mucho más potente para captar inversiones en el rubro farmacéutico, por ejemplo. Tener un organismo con una orientación facilitador de negocios. ¿Qué pasa allí? ¿Hay burocracia, los tiempos? Bueno, sí, los tiempos, los cambios llevan mucho tiempo. A veces ante lo nuevo, digamos, se decide no hacer los cambios que son necesarios porque no se sabe muy bien esto nuevo que puede traer. Entonces, no paralizarnos frente a, de alguna manera, a los nuevos desafíos, porque, como decía antes, no hay tiempo que perder. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, y esas inversiones se van a ir al lugar donde los trámites fluyen más rápido, donde las autorizaciones son más claras, donde los procedimientos están bien establecidos, donde no hay incertidumbre en cuanto a los procedimientos. Uruguay tiene hoy una marca país que es su seguridad jurídica y sus reglas de juego claras. Eso tiene que permear en todas las áreas del Estado. Entonces, es seguridad jurídica a todo nivel. Entonces, en eso sí creemos que hay mucho que se puede trabajar en los distintos sectores de actividad para que cada uno tenga 100% de tranquilidad de cómo se deben hacer las cosas en Uruguay para tener un negocio desde aquí. Hablando de cambios, de reglamentaciones, entran también en juego los aranceles, ¿no? Que allí, bueno, hubo un acuerdo, ¿no? Básicamente para que tenga arancel cero Uruguay con Brasil, con los productos que digamos, se exportan desde zona franca. Principalmente liderado quizás por una empresa que abrió el camino, ¿no? En este caso PepsiCo, si no me equivoco, pero allí, digo, implica también la apertura para otros negocios, un poco para explicar un poquitito de qué se trató y qué es lo que mejoraría. Perfecto. Sí, este acuerdo entre Uruguay y Brasil, que es bilateral, o sea, no es con el resto del Mercosur, solamente entre Uruguay y Brasil, sin duda que presenta una oportunidad. Presenta una oportunidad en el momento de que ya no es solamente para determinadas empresas o determinados productos exportados de ciertas zonas francas, sino que nos abarca a todas las zonas francas del país. Y segundo, que ya no es con renovaciones anuales o periodos cortos, sino que es por tiempo indefinido. Y eso presenta, a mi entender, dos buenas oportunidades. Una es ir en busca de empresas de producción brasilera que decidan deslocalizar producción y puedan pensar en Uruguay como una alternativa de producción, pudiendo entrar a Brasil con los beneficios del Mercosur en caso de que accedan a tener origen Mercosur. Y la otra es ir a buscar empresas globales, digamos, o europeas, estadounidenses o de otras partes del mundo, que quieran acercarse a un mercado importante como es el brasilero, poder producir desde Uruguay, generar valor agregado suficiente para tener origen Mercosur y entrar a Brasil de una manera más eficiente de la que lo estén haciendo, a través de los puertos brasileros, de los aeropuertos brasileños. Aquí en Uruguay estamos al lado por ruta, es muy fácil llegar a Brasil, es muy fácil también llegar a Argentina, y esto nos da una herramienta más de alguna manera para decirles, capaz que Uruguay es una buena opción porque es cerca, pero no es adentro. Es el país sin duda hoy de la seguridad jurídica mejor representada en la región. Tenemos un régimen de zonas francas
súper validado, que desde el año 1987 ha pasado por los gobiernos de todos los partidos políticos con chances de gobernar en el Uruguay. Todos lo han valorado, se lo ha potenciado y bueno, creemos que tenemos una oportunidad también con este acuerdo de seguir y tenemos que ir por mucho más. ¿Hay interés de empresas que están ya consultando, o intereses que están ya utilizando este corredor de arancel cero para contar un poquitito de esa actualidad? Sí, tú mencionabas una empresa que claramente ya lo está aprovechando, pero tenemos otras de rubros farmacéuticos, por ejemplo, rubros químicos, que ya también están consultando para acceder a los certificados de origen Mercosur que les permita ampararse en el acuerdo con Brasil. ¿Y también es una estrategia de venta? Es sin duda. ¿Se está usando? Sí, claro. Sí. Es un buen pretexto para volver a llamar a empresas que en su momento, cuando le comentábamos un poco las limitaciones que teníamos en zonas francas respecto del Mercosur, por la vieja decisión 8 del 94 del Mercosur, que no nos permitía acceder al origen Mercosur. Bueno, ese elemento hoy, al menos con Brasil, podemos decir, miren que ya no está sobre la mesa y si ustedes generan valor suficiente para acceder a un certificado de origen Mercosur, van a tener la posibilidad de entrar al mercado brasilero amparado por los beneficios. Se podría hacer con otros países, ¿no? También eso de arancel cero, sí, que hoy no están... Hoy no está planteado, al menos no creo entre los socios del Mercosur. Sí. Se podría hacer. Sería muy bueno hacerlo directamente con todo el Mercosur, sería genial, pero sabemos que no son temas fáciles. Ya hay incluso otros países con los cuales hoy no tenemos ningún tipo de restricción para exportar desde zonas francas, como si exportáramos del resto de Uruguay. ¿Por ejemplo? El TLC con México, por ejemplo. Ese es el tipo de acuerdos que nosotros desde las zonas francas queremos de alguna manera potenciar. Y que ojalá tengamos con muchos otros países del mundo para poder exportar cada vez en mejores condiciones. Bien, clarísimo. Enrique Güero, gerente general de Parque de las Ciencias y es el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos porque continuamos el diálogo. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Urban Cat. Peluquería unisex. Banco República, nuestro banco país. Tercer y último bloque de empresarios de acá. Como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Enrique Güero, que es gerente general de Parque de las Ciencias y es el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, de todo lo que hace al sector la actualidad. Y allí en el bloque anterior me mencionaba un motivo de preocupación para los empresarios que forman parte de este sector, que es la capacitación, ¿no? Encontrar esa mano de obra calificada, ¿no? En una zona franca, ¿eso en qué se traduce? ¿En qué tipo de puestos? Es muy buena la pregunta porque primero comentaría eso, lo que ya hablábamos antes, que es muy variado también el tipo de actividades que tenemos y a veces las necesidades no son exactamente las mismas. Si uno va a una empresa de servicios, una empresa de tecnología, le va a decir que hay realmente una falta de recursos humanos que ya trasciende a si tienen o no un buen nivel de inglés, etcétera, sino que directamente no lo hay y hay que salir a buscarlo, y muchas veces esas empresas de zonas francas también están compitiendo con empresas del sector servicio y desarrollo de tecnología en territorio no franco que tienen ciertos beneficios impositivos también
y que tienen mayor flexibilidad a la hora de contratar a estas personas y por ende se pueden competir o están mejor posicionadas para competir por esos recursos. Por eso es que el tema de teletrabajo en zonas francas es un tema que trabajamos mucho, que seguimos mirando con mucha atención para ver cómo va a impactar y que queremos en la medida de lo posible seguir mejorando para que estas empresas sean competitivas al momento de captar recursos humanos. Si uno va a los industriales, depende del tipo de actividad que vayan a desarrollar, pueden estar o no teniendo dificultades para conseguir recursos humanos. El caso, y ahí paso a hablar ya como Parque de las Ciencias, nosotros tenemos una marcada línea de ciencias de la vida, alta tecnología, alto valor agregado, con una impronta muy fuerte del sector farmacéutico. Y el sector farmacéutico hoy en Uruguay, si bien está enmarcado de alguna manera en lo que es el Uruguay, que somos 3,5 millones, bueno, cuando encuentra el recurso humano, es un recurso humano de muy buena calidad, muy buena formación. Tenemos experiencias muy buenas trabajando con estudiantes del penúltimo y el último año de la carrera de químico, por ejemplo, químicos farmacéuticos, con un nivel muy bueno, y en ese sentido yo creo que las empresas están muy conformes. Así que diría que hay que seguir trabajando sin duda porque va a haber mucha competencia por recursos humanos. Se están haciendo cosas, seguramente hay muchas más por hacer y las zonas francas estamos igual de interesados que el resto del Uruguay en esos temas. Allí, por ejemplo, en el tema del teletrabajo, que fue un tema muy conversado, ¿no? No es el mismo régimen que aplica, digamos, para la generalidad del mercado de trabajo en Uruguay, por fuera de las zonas francas, ¿no? Entonces allí hay algún tipo de quizás déficit que no allí que no les permite actuar con la misma naturalidad que en el resto del mercado, ¿no? Un poco el razonamiento fue que como esas son empresas de zonas francas que tienen determinados beneficios y que además a nivel de la norma de zonas francas requiere que la actividad sea desarrollada desde la zona franca, se dispusieron ciertas limitaciones para el teletrabajo. Y hoy no puede ser ni 100%, o sea, de base es 60-40, o sea, 3 días en la zona franca, 2 días de teletrabajo. Hay alguna excepción que puede llegar a ser un 10%, podría llegar a teletrabajar el 100% del tiempo. Hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder al régimen de teletrabajo, que son alcanzar 1000 horas presenciales como mínimo en la zona franca. Entonces sí se entendió que era necesario limitarlo. Bueno, en eso es que tenemos que seguir trabajando para asegurarnos que de alguna manera se cumple un poco el objetivo que hay de parte del gobierno de establecer determinadas condiciones a las zonas francas y de parte de las zonas francas de garantizarnos de que seguimos manteniendo un nivel de competitividad alto para atraer talento, generar empleo, que es lo que nos ha destacado todos estos años. El nivel de remuneración en las zonas francas es el doble que en promedio que fuera de las zonas francas. Es un empleo muy resiliente, que si uno mira la pandemia no tuvo un impacto tan significativo como lo tuvo afuera, que se ha recuperado mucho más rápido que el resto. Entonces, bueno, creemos que hay que seguirlo fomentando y el tema del teletrabajo va a tener que estar entre esas cosas que estemos mirando permanentemente para asegurarnos que así sea. Bien, porque de alguna manera están compitiendo con las empresas que están por fuera, digamos, de ese régimen de zonas francas y más que nada por los talentos que me comentaban. Sí, y sobre todo está compitiendo con empresas que están por fuera del régimen de zonas francas, pero que tienen beneficios fiscales y de otro tipo que se asimilan en gran medida a parte de lo que ofrecemos en la zona franca. Enrique, cuéntenos de Parque de las Ciencias como zona franca y lugar para invertir. Bueno, Parque de las Ciencias está sobre la ruta 101, muy cerca del aeropuerto de Carrasco o de Canelones, porque está en Canelones. Es un parque, o sea, son hoy 85 hectáreas. Es lo que llamamos una zona franca mixta. Hay actividades comerciales, industriales y de servicios. Nuestro, de alguna manera, valor diferencial o qué es lo que nosotros promocionamos y defendemos mucho es nuestra capacidad industrial en materia de infraestructura. Y después tenemos un claro interés o foco principal en actividades relacionadas con ciencias de la vida, actividades de alto valor
servicios relacionados, etc. Y eso es en parte porque el parque también en sus orígenes nació de la mano de un cliente ancla muy fuerte en materia de producción farmacéutico, que era un proyecto inédito para Uruguay. Recuérdenos. Que es Megalabs. Megalabs, sí. Es una planta de producción de productos farmacéuticos que no teníamos en ese entonces en Uruguay, de última tecnología, con una capacidad de producción muy grande, un centro de investigación y desarrollo, o sea, un proyecto muy importante que está muy ligado a los orígenes del parque. Y eso hizo que de alguna manera toda nuestra infraestructura esté pensado para una industria muy sofisticada como es la farmacéutica, y que podamos ofrecerla también a otros proyectos con iguales o menores requerimientos. Hoy tenemos unas 70 empresas operando ahí, hay de todos los rubros de actividad. ¿Cuántas personas trabajan? Hoy estamos en unas 900 personas. Lo que más nos caracteriza es la calificación del empleo más que la cantidad, porque no somos no estamos tan identificados con actividades muy intensivas en mano de obra como pueden ser los call centers o estamos más relacionados con otro tipo de proyectos que no son tan no están tan marcados en cantidad, sino más bien en calidad del empleo. Bueno, calidad no es cantidad, así que eso aplica para todos lados. Tal cual. Bueno, el diálogo ha sido con Enrique Buero, que es gerente general de Parque de las Ciencias y es el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y bueno, lo esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. El desempeño de las zonas francas en Uruguay para la atracción de inversiones es óptimo. Allí el arancel cero, recientemente acordado con Brasil, también otros acuerdos que tienen las mismas condiciones, como por ejemplo en el caso de México, hacen que empresas se interesen por utilizar esos beneficios. Pero se podría abrogar por más de este tipo de acuerdos que beneficien, por supuesto, la instalación de nuevas empresas en nuestro país. Los recursos humanos, el empleo calificado sigue siendo quizás un cuello de botella para muchos sectores y en las zonas francas también se hace sentir. Allí la capacitación de inglés es muy importante y puede ser alguno de los motivos por los cuales hoy no se consigan el personal que ellos necesitarían. En ese sentido, hablamos también sobre la capacitación en inglés. Es muy fuerte hoy las empresas que apuestan por este beneficio y también allí los adultos tienen un lugar muy interesante para ocupar y seguir ocupando en lo que es aprender un nuevo idioma y también capacitarse para ingresar en otros ámbitos del mercado laboral. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá.